Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Esta semana, cuarta semana de clases, tuvimos la situación de que el día lunes fue puente. Por tanto, y como tenía el acuerdo con ustedes, la prioridad es que ustedes tengan tiempo para poder avanzar en su trabajo, para que puedan disponer de esos minutos y ese espacio y que la materia tenga la mayor parte de entregas con también la mayor calidad posible. Por lo tanto, he tomado la decisión de grabar esta clase, esta sesión, que además de optimizar el tiempo, porque ustedes tendrán un par de horas para poder realizar su actividad, además de eso, también queda grabada y ustedes la podrán recuperar, sea para estudiar para su examen parcial, sea para preparar su valoración de avance en la séptima semana, como corresponde, incluso para poder regresar o ver la grabación cuantas veces sea necesaria, con la intención de que tengan claro el tema que estaremos abordando, un tema por demás interesante. Entonces, solo algunas consideraciones de formato. Son 10 diapositivas. Recuerden que siempre les coloco una imagen relacionada con el tema que estamos viendo. Y pues bueno, adelante, que sea este un espacio, un momento de aprendizaje. Antes de comenzar, les recuerdo lo que siempre menciono. Esta presentación, este video no suple el que tú responsablemente y como está diseñada la plataforma, pues asumas el compromiso de leer Canvas, de leer la presentación que tienes en tu plataforma, investigues por tu cuenta, puedas rastrear algunas fuentes externas que te permitan dar calidad y tener mejor comprensión del trabajo. Esta presentación no exime tu estudio de la plataforma o que puedas investigar por tu parte. Si están entonces de acuerdo, comenzamos. Ok, entonces primero un poco de contexto. Como recordarás, en esta materia comenzamos nuestro primer tema que se llamaba o se llama la antropología como ciencia. Hablamos en general de lo que es la antropología. Nuestro segundo tema habló sobre la antropología física. ¿Por qué? Porque hay otros tipos de antropología, como la filosófica, la sociológica. Hablamos de la antropología física, o sea, las características humanas, las medidas, los tamaños, las configuraciones, todo aquello que nos distingue como personas y como seres humanos. Recordarás que hemos visto muchas imágenes que van como la evolución del ser humano, no del mono, ese es otro tema, pero como seres humanos hemos tenido cambios, diferentes dimensiones en nuestro organismo, brazos más largos, cabeza más achatada, nariz más pronunciada, y bueno, todo eso es antropología física. Nuestro tercer tema fue arqueología, es el que acabamos de hacer la semana pasada. Y bueno, entendimos que la arqueología es esa rama de la historia, de la antropología física, en la que se recuperan restos. Estamos hablando sobre todo de objetos, porque la investigación y la recuperación de restos humanos recibe el nombre de arqueología antropológica, ¿ok? Huesos, restos de seres humanos. La arqueología como tal es construcciones, objetos, todo aquello que ya no se encuentra vigente, por así decirlo, y que es el rastro, es la evidencia de lo que se vivió en el pasado. Esa es la arqueología. De hecho, ustedes tuvieron la oportunidad de buscar algunas imágenes, de simular una excavación arqueológica. La gran mayoría de ustedes pedía a la IA que le arrojara imágenes de una excavación arqueológica mientras iban sacando una vasija, una armadura, una espada. Entonces, que ese tema creo que por parte de la gran mayoría se comprendió. Ahora, vamos a dar el paso al cuarto de nuestros temas. Ya fuimos de lo que es la antropología en general, la antropología física, arqueología. Ahora hablaremos en específico de la arqueología en México. El patrimonio arqueológico de México es nuestro tema número 4, así se lo encuentran titulado como tal, Patrimonio arqueológico de México. Y comienzo diciendo algo
súper importante. Pocos países en el mundo, y me atrevo a decir que ni con los dedos de una mano sobran los dedos de una mano, tienen tanto patrimonio arqueológico de sus culturas pasadas como México. Lo repito, México es de los países que más vestigios, mayor cantidad de patrimonio arqueológico tiene en todo el mundo. De hecho, se dice, como lo pueden ver en la diapositiva, que prácticamente todo el territorio mexicano es una gran zona arqueológica. ¿Ok? Recordemos que se llamaba Mesoamérica a una parte del centro del país, sobre todo hacia el centro del país, y fue cuna de grandes, grandes civilizaciones. Si nos extendemos a todo el país, en el norte, parte de ahí arriba, pues tenemos culturas, aunque por ser Aridoamérica estaba un poquito complicado por el clima, ser zonas semidesérticas. No obstante, hubo grandes culturas, por ejemplo, estuvieron los mayos, estuvieron los yaquis, estuvieron los otomíes, varias culturas importantes que poblaron el noroccidente de nuestro país. Mesoamérica tenía condiciones más favorables, tenía agua, ¿no? El clima era más templado que lo extremo que podía ser el clima en el norte, además de que la tierra era mayormente fértil. Por eso, en el centro de México, lo que se llama como Mesoamérica, se desarrollaron esas grandes culturas. Por mencionar algunas de tantas, ¿no? Por ejemplo, fueron los aztecas, fueron los cholultecas, fueron los tlaxcaltecas, eh, los eh, los olmecas, una gran cantidad de culturas que estaban en el centro del país. No se diga de los purépechas, que son los que están en Michoacán. Entonces, todo el centro de nuestro país estaba poblado por culturas mesoamericanas y también hacia el sur. Recordemos que el sur es muy verde, también es selvático y allá una de las culturas principales, no solo de México, sino del mundo, estamos hablando de los mayas. De hecho, es la imagen que tienen ustedes en esta diapositiva. Entonces, eh, dando un ejemplo como exagerado, metes una pala en cualquier parte del país y puede ser que te encuentres una pirámide, puede ser que te encuentres una vasija de cerámica. Somos un país muy, muy rico en arqueología. Estados Unidos no. Canadá tampoco. ¿Cuáles son las razones? Los climas. Sabemos que Estados Unidos tiene unos climas muy, muy extremos. Claro que había tribus, que había lo que se denominaron indios, ¿no? Es un término equivocado, pero así es como se les llama, más bien son pueblos originarios, pero muy pocos y aislados. Canadá, no se diga, el clima todavía mayormente difícil para la vida, pero nuestro país es riquísimo en patrimonio arqueológico. Por eso creo yo que vale la pena el que le dediquemos un poco de tiempo a entender y valorar nuestra historia. Ok, ya quedó. Les decía, hablando de nuestra historia como culturas previas a la llegada de los españoles, de ahí viene el nombre de prehispánico, podemos hablar de que desde que ellos llegaron hasta nuestro presente, siempre se ha dicho, siempre se ha creído, ¿no? El que México tiene una gran, gran cultura, un gran patrimonio arqueológico. No se han dejado de encontrar vestigios. Claro, las pirámides de Teotihuacán o la Ciudad de México, que en su momento era Tenochtitlan, pues ahí está, ¿no? Y quedaron para la posteridad. Pero se siguen encontrando ruinas, se siguen encontrando ciudades ocultas bajo la naturaleza, se siguen encontrando asentamientos y pruebas de ello con, con objetos que salen del suelo, que se encuentran en el suelo, por medio de expediciones y se continúa encontrando información que dan los objetos que se descubren
con excavaciones. Entonces, el imaginario que tenemos es que se sigue incrementando, se sigue acrecentando la evidencia de culturas en nuestro territorio. Ahora, algunos datos que creo que reflejan lo que hemos estado mencionando. Por una parte, existen más de 55,000 lugares arqueológicos ya documentados en nuestro país. 55,000. Hay países que tienen 2 o 3. Nosotros tenemos 55,000. Y para mí una buena noticia, algo que me hace sentir orgulloso, es que todavía seguramente habrá más que no se han encontrado, que ya se detectaron, pero no ha habido presupuesto, no ha habido arqueólogos que puedan atender. Un ejemplo, una situación que detonó esta parte de las zonas arqueológicas fue precisamente la construcción del Tren Maya. Al momento de ir construyendo el Tren Maya, se encontraron cenotes que no habían sido vistos. También se encontraron algunos asentamientos que tuvieron que detener la obra. ¿Se recuerdan? Eso se los platicaba en la sesión pasada. Entonces, ese número de 55,000 seguro aumentará. Ahora, también existen o se reconocen 194 zonas abiertas que nosotros como mexicanos podemos visitar. Digo, yo cuando fui a Teotihuacán pude subir la pirámide, todavía la podemos subir, pero no podemos subir por cualquiera de sus costados. Tiene que ser por las zonas que te indica el INAH, que significa Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Por qué? Pues porque hay que cuidar de aquí, el INAH, ¿ok? Hay que cuidar que no se deterioren aún más. De por sí son ruinas y es algo que tiene muchísimos años de antigüedad, pues es nuestra responsabilidad cuidar. Recuerden que todo lo que nosotros encontramos en esos lugares nos permite entender no solo cómo era la arquitectura de ese tiempo, sino cómo vivían, qué cultura tenían, qué dioses respetaban. Todo eso nos describe la vida de esas culturas. Por ejemplo, también creo que se los platicaba, las pirámides de Teotihuacán, donde está la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, la calzada de los muertos, es ese lugar tan grande que está fuera de la Ciudad de México. Las pirámides estaban pintadas de colores, eran verdes, rojos, amarillos, toda la pirámide tenía colores. Creo que eso significa una forma de ser de las personas. No eran colores neutros, no era el color de la piedra como ahora lo podemos ver. Eran colores por toda la pirámide, como estas de aquí también, ¿ok? Son pirámides que reflejan la cultura y la forma de ser de quienes habitaban ahí. Muy bien. Ahora les comento lo siguiente. En su apartado 4.1, titulado Principales Zonas Arqueológicas, se presentan 7 de las principales, porque tenemos, repito, muchas más. Entre las 7 están la cultura olmeca en La Venta, en Tabasco. Está la cultura zapoteca en Monte Albán. Tal vez les suenen los nombres. Estoy seguro que algunos y algunas de ustedes han tenido ya la oportunidad de estar en esos lugares. Pero bueno, para quienes no, al menos creo que los nombres les pueden sonar familiares, más unos que otros, ciertamente. Otro lugar importante, una de las principales zonas arqueológicas, es la cultura tolteca de Tula Hidalgo, ¿ok? Otra es la cultura totonaca en el Tajín. El Tajín no es nada más ese producto, ¿no? Como chilito en polvo. Tajín es una zona arqueológica importante de México. Esas son 4 que existen, pero aquí en esta diapositiva están las 3 principales. Yo creo que son las 3 principales. Una es Chichén Itzá, otra es Palenque y otra es Teotihuacán. Yo conozco 2 de esas 3. Ya ustedes a ver si tratan a ver si se imaginan cuál es sí y cuál no. Bueno, Chichén Itzá es el mundo maya, se considera una de las
capitales del mundo maya, porque bueno, ya es profundizar mucho, pero eh, los mayas no eran como un país que tiene una capital y todos dependen de la capital y ahí está un presidente. Los mayas eran territorios que como que aceptaban que eran parte de los mayas, pero se gobernaban aparte, tenían sus costumbres aparte, eran totalmente independientes, aunque se identificaban como mayas. Bueno, Chichen Itza es una de las pirámides más hermosas no de México, sino del mundo. Tiene una ingeniería espectacular. Además de que muchos de los grabados y de los motivos que están alrededor de la misma es un fuerte pegado al mar, ¿no? Con el mar turquesa de cerca del Caribe, ¿no? Atrás. Es una construcción hermosa. Palenque está en medio de la selva en Chiapas, también es parte de la cultura maya, pero como podrán ver las imágenes, miren, obsérvenlas, las pirámides no son iguales, sí son distintas, que es lo que les comentaba. Había una independencia entre reinos, estados mayas, por así decirlo, aunque se identificaban con la lengua y con algunas costumbres, pero no son siempre las mismas. Palenque, Chiapas también, esa construcción en medio de la selva es algo imponente, ¿no? Algo hermoso. Y las principales ruinas por las que nos conocen en el mundo, pues son las pirámides de Teotihuacán, ¿ok? Eh, Está la pirámide del Sol, la que se ve es la pirámide de la Luna que está al fondo, la pirámide del Sol está hacia la derecha, lo que se ve ahí como empedrado es lo que les comentaba de la calzada de los muertos. Alrededor había casas de los principales gobernantes y guerreros. Y pues bueno, recordarles lo que ya también habíamos mencionado, Teotihuacán no está en la Ciudad de México. Fue una cultura previa a los mexicas, a los aztecas. Cuando los mexicas pasaron por ahí en su peregrinación a la Ciudad de México, esa ciudad estaba abandonada, estaba, bueno, habitada por grupos, ¿no? Así como de paracaidistas, que vivían ahí, pero la cultura como tal de los teotihuacanos ya había desaparecido, no se saben las razones. Es algo que todavía se investiga en la antropología y en la arqueología mexicana. Pero bueno, Teotihuacán, una de las principales zonas arqueológicas de México y del mundo. De verdad, yo les digo, damitas y caballeros, que es importante que conozcamos al menos algunos de estos lugares y nos sintamos orgullosos. Muchas de las veces nosotros mismos somos los primeros que criticamos, que nos burlamos por el aspecto físico de personas que son de esos lugares, cuando por el contrario creo que tendremos que sentirnos orgullosos y apoyarnos como mexicanos. Eh, Digo, es muy válido que se vayan de vacaciones a París y que se vayan de vacaciones a Estados Unidos, pero aquí yo creo que hay mucho que visitar, mucho que conocer, mucho que, mucho de lo que nos podemos sentir orgullosos, además de que pues ese gasto de turismo, como lo vamos a ver un poquito más adelante, apoyaría a las personas que viven en esos lugares y que de alguna u otra manera pues le han aportado a nuestro país con esas construcciones tan importantes. Ok, entonces, también es importante mencionar esto. Se descubrieron ruinas arqueológicas, se descubrieron objetos, ¿no? Está la piedra del sol, que está mal dicho así, está el calendario azteca, que no es correcto decir que es la moneda, lo que está en la moneda de 10 pesos. No es correcto ese nombre, pero bueno, así se le conoce, ¿no? Las pirámides, los fuertes en el mar. Hay muchos vestigios que nos permiten darnos cuenta del valor que tenemos como nación. Pero a raíz de eso se creó una ley que se llama, como lo pueden ver aquí abajo, Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticos e históricos, ¿ok? Bueno, esa ley no solo abarca ruinas arqueológicas, también abarca, por ejemplo, edificios como Bellas Artes, edificios como la Catedral de la Ciudad de México, el Palacio Nacional, que bueno, también incluye las ruinas y los lugares arqueológicos y los objetos que aparecen ahí. Hay que cuidarlos.
y hay que protegerlos y el gobierno le invierte mucho, mucho dinero para que permanezcan y permanezcan en buenas condiciones. Obviamente hay que estarles dando mantenimiento, hay que estarlas reparando, hay que estarlas reconstruyendo hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque son parte de nuestra historia. Siempre hay personas que desafortunadamente y de manera muy, muy tonta destruyen, ¿no? Yo no sé por qué destruyen algo que es nuestra historia y que nos da identidad, pero bueno, sucede. Todos estos esfuerzos que se hacen están protegidos por ley, por mencionarles algo. O sea, por mucho dinero que tengas, tú no puedes decir, ok, yo quiero comprar el terreno en el que están las pirámides de Teotihuacán y como compro ese terreno, pues ya soy dueño de las pirámides y puedo rentarlo para bodas y puedo cobrar la entrada para que suban a tomar el sol ahí con con el equinoccio y recargarse de energía, o porque quiero que, no sé, presumírselos a mis amigos cuando vengan el fin de semana aquí a mi terreno, a mi casa de campo. Obviamente eso no está en venta. Nada que sea patrimonio nacional, nada que sea patrimonio arqueológico está a la venta. De hecho, si tú tienes una casa, tienes un terreno y se encuentra patrimonio arqueológico ahí, el gobierno te lo compra obligatoriamente. Si tú no quieres vender, no importa. El gobierno por ley tiene derecho a decir, tú eres dueño de estos 10,000 metros cuadrados, allí hay patrimonio arqueológico, sacamos cuentas de cuánto cuesta el terreno, cuánto cuestan esos 10,000 metros cuadrados aquí al valor del mercado que está aquí a tu alrededor, y te lo compro y te doy el dinero y te saco a la fuerza si no te quieres salir. ¿Por qué? Porque hay un patrimonio arqueológico y yo lo tengo que preservar. A eso se le llama expropiación, ¿ok? Expropiación cuando por ley se compra un terreno, se compra un espacio para recuperar el patrimonio arqueológico que ahí se encuentra. Ahora, tengan presente lo que voy a mencionar porque así como una ley protege los patrimonios arqueológicos, al mismo tiempo impone sanciones y castigos para quienes los transgredan, para quienes los vendan o trafiquen y cosas así. Voy a mencionarles en este punto, estamos, recuerden, en el 4.2 de nuestro tema. Nuestro 4.2 se titula Marco Legal de Protección del Patrimonio Arqueológico en México. Entre otras cosas, vamos a concentrarnos en 4 disposiciones legales principales. Primera, todos los monumentos arqueológicos son propiedades de la nación. Eso no va a terminar nunca, eso no va a cambiar nunca. Aunque llegue un presidente y lo quiera vender, no se puede. ¿Por qué? Porque está en la ley. Entonces, todos los lugares arqueológicos, todos los patrimonios arqueológicos son propiedad federal. Ojo, si tú compraste un terreno, ya lo dijimos, no sabías y de repente resulta que allá abajo había un asentamiento prehispánico, te lo van a pagar, pero no te van a preguntar si quieres vender o no. Te van a decir, cuesta tanto, aléjate, desaloja porque aquí yo voy a hacer investigación, vamos a acercar y se convierte en patrimonio de la nación, ¿ok? Segundo, si yo soy arqueólogo, si estoy en un grupo que se dedica a eso, y resulta que decimos que junto a estas ruinas hay otra pirámide, hay otras casas que no han sido descubiertas ni han sido investigadas, requiero forzosamente, sí o sí, aquí déjenme se lo señalo, autorización del INAH. Recuerden que el INAH es Instituto Nacional de Antropología e Historia. Quienes han ido a la Ciudad de México tal vez ya tuvieron la oportunidad de visitar ese museo. Ese museo está por Paseo de la Reforma, está hermoso. Es el principal museo de México, es grandísimo. Yo creo que en un día completito apenas te da tiempo como que pasar por todas las salas y observar. Yo creo que para alguien que quiera leer todos los cuadritos y se interese en comparar y en observar a detalle todos los objetos que hay ahí, sí se lleva al menos 2 días completos. Pero bueno, es una posibilidad. Si vas a la Ciudad de México de vacaciones, pues, y te piden como que hay opción de decidir, créanme, está muy bonito. Hay animales prehistóricos, hay reconstrucciones, hay muchos objetos y está la piedra esta de la moneda de los 10 pesos, ¿no? La real está ahí expuesta.
Bueno, pero les decía, el INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia, tiene que expedirte el permiso y la autorización para cualquier cosa de exploración, excavación e intervención. Si tú y tu grupo se van a la selva de Chiapas, ¿no? Donde estaban los mayas y quieren empezar a caminar para ver si descubren algo, necesitan permiso del INAH, porque si no, son problemas legales. Problemas y sanciones como las que aparecen aquí en el tercer punto que les estoy explicando, ¿ok? Si tú te encuentras una vasija prehispánica, si tú te encuentras una tumba en la que hay joyería, ¿no? De la que hicieron los mayas, de la que hicieron los mexicas, de la que hicieron los otomíes o los yaquis, y eso lo quieres vender por Mercado Libre, por Amazon, se considera tráfico, se considera saqueo, se considera daño al patrimonio arqueológico y vas a dar a la cárcel, ¿ok? Todo lo que tú te encuentres, ya dijimos en el número 1, es propiedad federal. Tal vez te den alguna recompensa, tal vez te den algún reconocimiento y pongan ahí en la plaquita que fue descubierto por ti, pero nada de eso se debe de vender. Claro que se vende, tristemente, claro que se vende, pero se considera tráfico, tráfico de objetos arqueológicos. Se imaginarán que en Egipto, donde estuvieron los faraones, pues también hay muchísimo tráfico y tú no puedes saber si el recuerdito que estás comprando lo hicieron hace 5 años con barro o pertenecía a la tumba de no sé quién de hace 4500 años. Si tú compras algo que se considera de valor arqueológico y te descubren con él, te van a meter a la cárcel. Es que lo compré en un tianguis y que ni modo. Está en tu poder, compraste un objeto ilícitamente, resultado de un tráfico, de un comercio ilegal y castigo. Entonces, es algo muy, muy sancionado. Si van a alguna expedición arqueológica y se encuentran algo, hay que entregarlo y hay que avisar a las autoridades, porque si no, como dice aquí el número 4, todo aquello fortuito, o sea, todo aquello que por suerte te encuentras, se debe reportar inmediatamente a las autoridades. Imagínense el dilema o lo que ha de pensar la persona que se encuentre con un mini tesoro, con oro, con jade, y de repente pues tenga que reportar a las autoridades. Digo, habrá quien lo funda y lo venda como oro, ¿verdad? Pero pues qué tristeza, ¿por qué? Porque ni era de él y está destruyendo patrimonio arqueológico que como mexicanos a todos nos corresponde. Ahora, profundizando un poquito en las amenazas que tienen los patrimonios arqueológicos, pues es el saqueo como habíamos mencionado. Eh, las subastas que nosotros conocemos en donde se ponen a la venta pinturas, instrumentos musicales, tarjetas de béisbol o de básquetbol, tenis de no sé qué deportista importante. Esas subastas en las que hay un martillito y ¿qué me da? ¿Qué nada más? ¿Y qué nada más? ¿Y qué nada más? Ah, bueno. También hay subastas ilegales en las que se ofertan objetos de este tipo. El tráfico ilegal es muy, pero muy extendido, desafortunadamente. De hecho, como se pueden dar cuenta, y aquí lo menciona, en México se recuperó más bien un objeto, un monolito olmeca, o sea, una escultura, ¿no? Grande, olmeca de aquellas épocas, o sea, estamos hablando de hace 1000 años, que está fuera del país. Entonces, no solo al sacarlo y al trasladarlo puedes dañarlo, sino que no te permite entender y hacer el marco completo de lo que esa cultura estaba viviendo. ¿Ok? Se pierde, como dice aquí en los daños, el contexto cultural y científico. Además, pertenece a México. O sea, ¿quién tiene derecho a comprar parte de la historia de nuestro país? No creo yo que se deba considerar como algo, este, como un objeto que se pueda vender al mejor postor, sino más bien hacerlo respetar como país que somos. Y bueno, hablemos de otra cosa. Las zonas arqueológicas, el patrimonio arqueológico también se presta, y qué bueno, a favorecer el turismo hacia nuestro país. ¿Ok?
El turismo, todas aquellas personas que vienen por la admiración que tienen hacia nuestra cultura para sorprenderse de las construcciones que hace 500, 1500 años se construyeron en nuestro país, siendo un ejemplo de ingeniería y de arquitectura. Entonces, lo más importante de las ruinas, lo más importante del patrimonio arqueológico es construir identidad nacional, pero también se aprovecha para favorecer y incrementar el turismo. El turismo deja ingresos tanto a la comunidad y al espacio que lo rodea, al país en general, ¿no? Pensemos en un estadounidense que quiere ir a las pirámides de Chichén Itzá. Pues bueno, seguramente viajará de su estado, de su ciudad en Estados Unidos, al aeropuerto de Cancún. Ahí rentará un auto, ahí se subirá al Tren Maya, ahí rentará un Uber, ¿no? Y lo llevará a esa zona arqueológica en donde se venden productos, ¿no? Recuerditos relacionados, te cobran la entrada, es un ingreso para el país. Entonces, no solo es el tráfico del aeropuerto, el transporte hacia allá, lo que se pueda consumir ahí y luego de regreso. Además, no creo que solo vaya a las pirámides de Chichén Itzá y se regrese, tal vez se quede en Cancún y entonces consume en los hoteles, consume en los restaurantes, o sea, es algo bueno. Pero, como toda acción humana tiene ventajas, tiene riesgos y se tiene que planear para que no sea después algo negativo. ¿Qué beneficios puede tener el turismo? Bueno, genera ingresos. Si tú cobras la entrada a esas ruinas arqueológicas, pues tienes algo de dinero para pagar a quienes cuidan, para pagar a quienes limpian, para pagar a quienes restauran, ¿no? Para pagar a quienes te explican la historia que sucedió ahí. Promueve la identidad cultural. Si eres tú mexicano, te sientes orgulloso de ser mexicano. ¿Por qué? Porque estás viendo lo que tus antepasados construyeron. No le pide nada a las pirámides, a las de Egipto, por ejemplo. Aquellas pueden estar más grandes, pero estas tienen lo suyo en cuanto a ingeniería y arquitectura. Y también educan a las personas, ¿no? El que la persona vaya y escuche una explicación y suba a la pirámide, respete la zona en la que no tiene que pisar, a final de cuentas educa a las personas. Quienes ya han ido sabrán a lo que me refiero, ¿no? Lo que estoy diciendo. ¿Qué desventaja tiene? Que bueno, tantísimas personas que van, imagínense las pirámides de Teotihuacán, tantísimas personas pues empiezan a hacer un desgaste. Si hay deterioro de estructuras, creo que todavía, antes podías subir por donde tú quisieras, no lo cuidaba nadie, ahora sí te limitan. Pensemos, esto de aquí es Palenque. Pero en Teotihuacán, supongamos que estás en las escaleras del centro. Te limitan a subir y bajar por las escaleras. No puedes subir ni tomarte fotos ni pasarte a estas zonas de acá. Tiene que ser por las escaleras. Pero imagínense, si va 1 millón de personas al año, subir y bajar, las escaleras se desgastan. Es piedra, es tierra. Entonces, eso va creando el deterioro de las estructuras y también saturación de servicios. Puede sonar muy tonto, pero imagínense que no haya baños suficientes, pues la gente va a empezar a hacer sus necesidades ahí donde sea y entonces no es práctico. Si faltan alimentos, si falta venta de agua y está haciendo calor, también eso se tiene que tomar en cuenta. ¿Qué se debe de considerar entonces cuando se hable de turismo? Primero, limitar la capacidad. Si yo sé que en Teotihuacán, para que las personas suban y bajen, tengan tiempo para la fotografía, escuchen la explicación completa, solo podemos recibir a 100,000 personas al año, es un ejemplo, pues bueno, divide 100,000 entre 365 días y solo pueden entrar ahora tantas. Entonces, desde quien vende los boletos, desde los que los traslada de la Ciudad de México, porque está como a 40 minutos de la Ciudad de México, pues que solo vayan las personas que no excedan el límite que está permitido. Zonificación adecuada. Obviamente, alrededor de las pirámides, pues hay casas, ¿no? O sea, hay personas que, por ejemplo, se dedican al comercio, se dedican a ofrecer servicios, se dedican al transporte. Tiene que estar zonificado adecuadamente. No vas a
prohibir que la gente viva alrededor si es su territorio, pero bueno, zonificar adecuadamente e involucrar a la participación comunitaria. Si se necesitan vigilantes, si se necesitan personas que limpien, que corten la maleza, pues bueno, ¿por qué no incluir a las personas que viven en esa comunidad? Entonces, que quede claro, no es que el patrimonio arqueológico sea un negocio, no es que estén ahí sobre todo para darle dinero al país y al gobierno. Existen para darnos identidad, para que conservemos nuestra historia y nuestra cultura, nuestro patrimonio. Si además se le puede obtener un beneficio económico por el turismo, qué bueno, pero no debería ser la prioridad. Ya casi para terminar, esta es la penúltima diapositiva. Entonces, ¿qué estrategias de conservación, de preservación existen? Primero, la repatriación. Ustedes se imaginarán que cuando llegaron los españoles, mucha de la joyería, mucho de objetos hermosos, muy bonitos que existían, se los llevaron para repartírselos en las familias españolas, para llevárselos al rey, para regalárselos a otros países como prueba de buena voluntad por parte de España. Algo que es importante es la famosa repatriación. No da tiempo de que lo explique ahorita, pero hay un caso que es, yo creo, el más conocido para México y tal vez del mundo, que se llama el penacho de Moctezuma. El penacho de Moctezuma era como una corona con plumas así hermosas de quetzal, unas plumas largas, verdes, muy, muy bonitas, con detalles en oro y en piedras preciosas, que se llevaron de México y que ahorita, después de muchos lugares, estuvo en Austria. Se ha buscado que se regrese porque tiene ya más de 500 años, pero ya es imposible que vuelva. ¿Por qué? Porque se han hecho estudios y se sabe que es tan frágil. Imagínense, plumas después de 500 años. Está bajo temperatura, en un clima estéril totalmente. Se sabe que si se mueve, se sube en un avión y se trae, se va a desintegrar. No que se convierta totalmente en polvo, pero se va a dañar irreparablemente por lo delicado y lo frágil que es después de tantísimo tiempo. Entonces, probablemente ya no pueda volver, aunque Austria y México tengan las ganas de que eso suceda. Pero así como ese, sí hay otras cosas que podrían volver. Por ejemplo, algunos códices. Los códices son como libros que hacíamos antes de la llegada de los españoles. Eran como trípticos, así doblados uno tras otro, que se los llevaron y están en museos de España, están en museos de Francia, están en museos de Alemania. Entonces, claro que vale la pena que México haga el esfuerzo por la repatriación de esos objetos que son propios. O sea, ya pasó la conquista, ya somos un país independiente, pues regrésanos lo que es de nosotros. Y bueno, es siempre como un problema entre países. Otra es la formación profesional. Entre ustedes, ya de los tres grupos a los que les doy clase, me da gusto. Dos personas dijeron que han considerado, no que lo hayan decidido ya, pero que han considerado ser antropólogos, ser arqueólogos. Entonces, esa carrera se ofrece en la UNAM y también se ofrece por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Cada vez hay más deseos de conservar y restaurar patrimonio arqueológico y pues hay que estudiar esa carrera para poder tener como las credenciales y que te contraten y ser parte de ese trabajo de identidad de nuestro país. Y también un poco la educación ciudadana, que es, por ejemplo, lo que les estoy compartiendo yo ahorita. Sí me interesa que ustedes puedan entender y puedan estar de acuerdo en que es importante nuestra historia y que esas ruinas arqueológicas, que esos objetos que en su momento nos identificaron como nación y como país, pues se cuiden, ¿no? Y se protejan. Recuerdo, no sé si ustedes lo recuerden, una extranjera que se subió en Chichen Itza porque ahí no puede subir, ahí está bloqueada la subida, solo puedes verlo por fuera y por abajo. Se subió y empezó a hacer su espectáculo y tomarse fotos, pues bueno, subieron los guardias y se la llevaron y a la cárcel, no tuvo que pagar no sé cuánto de multa, pero el punto es ese, o sea, que como ciudadanos nos eduquemos y podamos sentirnos orgullosos de cuidar lo que es nuestro. Como país, pues bueno, no tenemos mucho presupuesto como otros si lo tuvieran, y por tanto sí falta un poquito más de vigilancia, falta un poquito más de expertos que estén cuidando esos sitios, pero bueno, si todos aportamos con tener cuidado, ya es una gran ventaja. Y por último,
Recordar ideas básicas o fundamentales. México tiene una gran riqueza, un gran patrimonio arqueológico, y no solo de una cultura, sino de varias regadas por todo nuestro país. Eso, además de darnos orgullo, representa una gran responsabilidad. ¿Qué representa? Primero, que las leyes estén defendiendo que eso permanezca y que si no se puede recuperar, cuando menos ya no se destruya de ahora en adelante. Eso se puede lograr mediante un marco legal sólido que ponga las leyes que protejan esos lugares. Tenemos otros retos. Cuando el turismo destruye, cuando el turismo es excesivo, no se puede considerar como sostenible. Además de que todavía existe saqueo, hay seguramente muchas personas que están saqueando objetos de tumbas de los mayas, por ejemplo, que siguen siendo no exploradas o no descubiertas por la autoridad, sino por personas que están sacando de ahí dinero y objetos que luego resulta que se subastan en Asia o en África incluso. Hay que cuidar todo eso. Y por último, responsabilidad colectiva. Que las personas tratemos de cuidar, que el gobierno asuma su responsabilidad, que como mexicanos asistamos, ¿no?, al turismo ahí en vez de ir a otros lugares. Conocemos a lo mejor otros países, pero no conocemos siquiera bien el nuestro. Se necesita cuidar el patrimonio arqueológico para preservar la memoria histórica de nuestro país y dejar un legado vivo. ¿Ok? Repito, qué triste cuando nosotros como mexicanos no nos sentimos orgullosos. Somos los primeros que entre nosotros discriminamos si hablamos una lengua indígena, si tenemos determinado color de piel o si decimos que somos de tal lugar del país. Creo que como mexicanos tenemos ese gran compromiso y ojalá poco a poco lo vayamos asumiendo. Muy bien, pues hasta aquí dejamos la explicación de este tema número 4, titulado Patrimonio Arqueológico de México. Les comento rápido entonces, las indicaciones de su actividad están aquí mismo en la sección de tareas para que lo puedan revisar con calma. El docente explicará las instrucciones para que ustedes tengan tiempo de realizar la actividad y bueno, pueden ustedes ver esta grabación cuantas veces lo necesiten. Recuerden que es la síntesis de lo que aparece en su plataforma. No omitan el revisarla, leerla completa, además de hacer investigación por su cuenta. Deseo que tengan un buen tiempo de trabajo para que su actividad se entregue en tiempo y forma, sea calificada y sigan subiendo o manteniendo su buen promedio. Me dio mucho gusto saludarles y explicarles esto por este medio. Y pues bueno, estoy ahí en el salón para ustedes, para ayudarles y apoyarles en sus trabajos. Cuídense mucho.